Ujú. Ok, Por ahí, entendido. ¿Están viendo mi pantalla? la vemos perfecto, profesora Karina. ¿Por dónde quedábamos entonces? Ya no sé. Bueno, tú nos estabas hablando de la expansión, ¿no? Habías probado Ujú. de KX, ¿verdad? Que era combinación lineal de las funciones propias de los FICAS. Nos estás hablando de esa representación, me parece. Ok, listo. Entonces yo ya les había explicado aquí y les estaba diciendo entonces que el KX, como él pertenece al generado de este conjunto, entonces déjame, yo me abro un espaciocito por aquí. Entonces el KX él pertenece al generado del siguiente conjunto. Espera ahí, al generado del conjunto de las raíces de lambda K por phi K con lambda K estrictamente positivo, ¿cierto? Entonces, el KX se puede ver en esta forma, pues este de aquí va a ser un sistema ortonormal para HK, ¿cierto? Hasta ahí teníamos eso, ¿verdad? Entonces, donde los AK van a ser justamente esos productos internos, en el caso sería DKX con lambda K phi K, ¿sí? Viéndolo como la expansión en serie de Fourier, ¿listo? Donde los AK van a ser estos coeficientes. Y así entonces es como concluimos pues que KX va a tener esta representación, ¿sí? Y no sé si alcanzaron a escuchar, pero yo creo que sí. Pues entonces al final de las cuentas, eso es lo que me va a garantizar es que esta sumatoria de aquí no va a ser nula, ¿sí? Porque la norma de KX al cuadrado va a ser solamente esta primera parcela de cosas, ¿está bien? Que va hasta aquí, ¿ok? Que va hasta aquí. Y por el teorema de Parseval, entonces yo concluyo que como la igualdad se está satisfaciendo, entonces este conjunto de aquí no solamente es un sistema ortonormal, sino que es un sistema ortonormal completo para HK. ¿Ok? Y eso era lo que yo les quería mostrar en teoría. Pero pues les estaba preguntando a Duan si era posible, no sé, por el tiempo, no sé, pues hablarles un poquito sobre la aplicación. Cari, claro que sí. De pronto algunas personas, me imagino que después de las 12 tendrán que salir, pero igual la sala está reservada para más tiempo, ¿sí? Entonces tú eres Bueno. administradora del espacio, tú nos dirás. Ok. Bueno, gracias. Bueno, entonces, listo. Entonces, hasta aquí fue la teoría, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que en la práctica, vamos a ver aquí en azul, tenemos la necesidad a veces, ¿no? De clasificar datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que inicialmente necesitamos clasificar una persona como diciendo si ella es apta para obtener un préstamo en el banco o no, ¿cierto? Si el banco le puede prestar plata o no. Entonces, si le puede prestar plata, le vamos a colocar un más en azul. Y si no le podemos prestar plata, entonces le vamos a colocar como menos en rojo, ¿sí? Diciendo que no puede. Pero entonces vamos a suponer diciendo que tenemos estos dos grupos que ya están clasificados, o sea, ya están en grupitos, ¿sí? Vamos a suponer que ellos están en grupitos. Entonces, ¿qué va a pasar? Entre ellos tienen características similares, ¿cierto? Van a ser elementos muy parecidos. Entonces, ellos van a tender a reunirse. Entonces, en un sistema financiero, el más van a ser personas factibles de dar crédito y el menos, pues que ni siquiera tienen esa aprobación. Entonces, existen ciertas características que los agrupan, ¿ok? Sea cual sea, en este ejemplo, pues va a ser que sea apta para tener un préstamo en el banco o no. Entonces, haciendo un caso n-dimensional con n igual a 2, entonces, ¿qué es lo que queremos?
¿Qué es lo que queremos? Vamos a colocar, si estamos en un caso n-dimensional con n igual a 2, vamos a colocar esos datos pues en un plano cartesiano, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos hasta aquí? Entonces vamos a querer un algoritmo, que exista un algoritmo que nos permita pues de forma automática clasificar los nuevos clientes que están sujetos pues, a un estudio de crédito, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, entró Duan aquí. Entonces la máquina quiere saber automáticamente pues si le otorgamos un más o le otorgamos un menos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hace la máquina para hacer esto? ¿Sí? Entonces, bueno, entonces resulta que pues hasta aquí no es muy complicado, ¿cierto? Porque estos datos van a generar cápsulas convexas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿de qué forma? Va a formar una cápsula convexa aquí y va a formar una otra cápsula convexa a este otro lado, ¿sí? Y lo que nos interesa ahora es encontrar una recta o un segmento de recta, pues, que nos ayude a separar estos dos señores. Déjame que nos ayude a separar estos dos grupos de personas, ¿sí? Y esta recta de aquí, pues, conocemos matemáticamente hablando una herramienta, pues, bien potente, que es el teorema de Hahn-Banach, pues la forma geométrica, ¿cierto? Porque el teorema de Hahn-Banach tiene varias, lo encontramos de varias formas. Pero entonces, hablando de la forma geométrica del teorema de Hahn-Banach, él nos dice sobre la existencia de este hiperplano aquí que separa esos dos conjuntos convexos, ¿ok? Listo, está bien. Pero entonces, ¿qué va a suceder? ¿Cómo yo puedo caracterizar estos elementos que están aquí? Entonces, ¿con qué será? Con, no sé, con azul, con verde. Entonces, ¿qué tal si yo le trazo aquí el vector normal a esta recta que me separa estos dos conjuntos? Y le llamo W. Entonces, sucede que este vector normal va a caracterizar, nos permite clasificar a los más de los menos. Entonces, ¿cómo? Entonces, este vector normal va a formar un ángulo de 90 aquí. ¿Cómo nos permite caracterizar esos elementos? A caracterizarlos. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo cojo este vector normal y después este vector que me lleva a esta persona que está aquí, si este ángulo, y este ángulo lo voy a llamar de alfa. Entonces, si el ángulo alfa mide menos de 90, entonces yo voy a decir, le podemos dar el crédito a esa persona. Pero ahora, si no sé señora, espera ahí. Pero ahora, si este vector, no me está quedando como un vector. A ver, yo insisto. Me doy cuenta que esto es un vector, ¿ok? Si este nuevo ángulo generado entre mi vector normal y este vector donde está la otra personita, que puede ser un alfa gorrito, es mayor de 90, entonces yo voy a decir, a esta persona no se le puede dar el crédito, ¿sí? Y es así, pues, como él hace su proceso de caracterización internamente, ¿listo? Pero entonces, ¿qué sucede? Sucede que hay muchas formas de encontrar esta línea separadora en este caso, ¿sí? Esta separación. Eso se le llama optimización convexa, ¿sí? Entonces, esa optimización convexa, entonces se encarga de encontrar un hiperplano que mejor separe esos datos. ¿Ok? Eso es también toda una teoría aquí por atrás. Y pues, ¿cómo lo logra? Entonces lo logra usando vectores pues que se encuentren aquí, los vectorcitos que se encuentran más cerca, por ejemplo, estos de aquí, ¿sí? Los que se encuentran más cerca del abismo, si le vamos a llamar de abismo a este hiperplano separador, ¿ok? Que tienen esos conjuntos vectores pues como soporte, ¿ok? Listo, entonces, ¿qué sucede? Pero esto sucede pues en el mejor de los casos, ¿sí? Cuando yo ya obtengo el grupo de personas agrupadito, ¿sí? Con las mismas características que yo estoy buscando, ellos están agrupados. Entonces, en ese caso, digamos que fue fácil. Bueno, otra cosa que me faltó decir es que estos ángulos
aquí es donde entra el Producto Interno, ¿cierto? Que es la forma de yo medir el ángulo de mi W con más y el ángulo de mi W con menos. Entonces, cuando es positivo, yo digo, le podemos hacer el préstamo, y cuando es negativo, y cuando es negativo, sí, le decimos, no, no le podemos hacer el préstamo. ¿Listo? Pues en este caso no sería chulito, sería que no le podemos hacer el préstamo. ¿Listo? Bueno, ok. Pero les estaba comentando pues que no siempre vamos a tener una situación ideal como esta, ¿sí? Entonces en la vida real pues acostumbramos a tener cosas como, vamos a tener cosas como qué sé yo, como más por aquí y de repente menos por acá. Por ejemplo, supongamos que tenemos una situación de estas, ¿ok? Y esto aquí también en un plano cartesiano en R2, por ejemplo. ¿Ok? Listo. Y también deseamos pues hacer esta separación de datos, ¿sí? Esta clasificación de datos. Entonces, en este caso, ¿sí? Surgió una idea para 1965, que es una idea propuesta por Cover, ¿sí? Que ahí donde nace el teorema de Cover, en 1965, que él dice lo siguiente, vea, si usted consigue aumentarle de dimensión, o sea, le vamos a colocar una dimensión aquí más. Suponga que que este nuevo vector, que yo le voy a llamar de z, así va a ser x, y, y este aquí z, el z sale de la pantalla de su computador, ¿está bien? Si usted consigue aumentarle la dimensión a su problema, o en otras palabras, proyectar estos caras, no necesariamente de una forma lineal, ¿ok? Pero proyectarlos de tal forma que usted va a tener yo le voy a mostrar aquí porque, déjame ver, porque, yo lo cerré. No, esto no me deja ver. Esto no me deja ver lo que yo quiero. ¿Cómo hago yo para quitar esto aquí? Ah, perfecto. Aquí, yo quería mostrarle este dibujito. Entonces, ¿qué pasa? Si yo consigo, por ejemplo, proyectar todos estos datos que tengo aquí, ¿ok? Esto está en Wikipedia, ¿ok? Si yo consigo proyectar todos estos datos aquí y Perdón, Cari. dime. Disculpa, Cari. ¿Estás compartiendo otro archivo distinto del dibujo que Sí. estás haciendo? Porque no lo vemos. No lo ves. Es por eso entonces. Entonces déjame. Yo necesito Stop share. compartir mi pantalla completa. Déjame ya. ¿Dónde estoy? Estoy aquí. Ujú. Aquí, uso compartir pantalla. Creo que... pero espera, necesito volver aquí. El de scope, ¿será que compartí? Ahí están viendo... Déjame ver. Tu escritorio. Ahora están viendo. ¿Estás viendo la nube? Sí. Están viendo el dibujito. Sí, Karina. Listo, perfecto. Es porque yo no soy muy buena graficando y pues esta gráfica me pareció muy linda porque ya está hecha en Wikipedia, entonces me ayuda aquí para ayudar a entender esto. Entonces, este es el escenario que tenemos, listo, supongamos que ahora es el escenario que tenemos. Entonces, lo que dijo Cover fue lo siguiente, que si nosotros conseguíamos llevar esto, le aumentamos en una dimensión, conseguimos llevar los datos a una dimensión superior, por ejemplo en R3, de tal forma que vamos a proyectar todos estos datos aquí en R2 a través de una proyección, ¿sí? Más o menos que nos va a quedar en este sentido. Por ejemplo, este aquí para ser más particulares, la proyección que no es lineal, no tiene por qué ser lineal. Estoy llevando todos los puntos a B, a B, a cuadrado más B cuadrado. ¿Ok? Entonces, él dice que con seguridad aquí, en este nuevo espacio, yo voy a encontrar un hiperplano
que me separa los dos, que me va a hacer ese papel de clasificación de datos. ¿Ok? Que con seguridad yo voy a encontrar ese hiperplano separador. ¿Está bien? Entonces déjame, yo vuelvo aquí. Eso fue lo que dijo Cover en 1965. Entonces, o sea, en resumidas cuentas, que lo mejor siempre era ir aumentando la dimensión, ¿sí? Para yo poder encontrar esa separación. ¿Listo? Entonces, pero bueno, entonces, ¿en dónde aparece el teorema de Mercer? ¿No? Se estarán preguntando ustedes. Entonces, el teorema de Mercer ya está prácticamente aquí apareciendo. Entonces, vamos a ver. Vamos a suponer que tenemos aquí nuevamente un escenario de, qué sé yo, cosas aleatorias, los datos repartidos de forma aleatoria. ¿Ok? No sé, por ejemplo, así. ¿Y qué es lo que yo deseo? Entonces, aquí va a estar en R2. ¿Y qué es lo que yo desearía? Yo desearía encontrar un phi, y vean que aquí ya apareció un phi, ¿está? Que él haga lo siguiente, que él justamente se encargue de hacer esa separación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿de qué forma? Entonces, que él venga y me coloque los phi más aquí en grupito, ¿ok? Y los phi menos, este aquí me está estorbando, déjame yo lo quito. Y los phi menos, y los phi menos por aquí en otro grupito. Yo desearía y sería la mujer más feliz si yo encontrase eso, ¿cierto? Pero pues es que es mucho pedir, porque es que, ¿qué sucede? O sea, yo encontrar esto, aquí, un hiperplano que me separe ahora estos nuevos datos. Entonces, un phi que me haga eso. Pero sería mucho pedir porque es que para acá habrían muchos phi. Entonces, para cada problema en particular, por la gran cantidad de datos, pues no sería viable estar cambiando el phi para cada situación, ¿sí? Y tendríamos pues que estar rediseñando este phi, ¿ok? Pero pues aún así, supongamos que el phi existe, ¿sí? Entonces, en resumidas cuentas, aquí, si ese phi existe, es porque yo voy a poder medir el producto interno del phi más con los phi menos, ¿sí? Y a través de ese producto interno, yo poder nuevamente clasificar mis datos y decir, ese phi hace una tarea chévere, me sirve, me gusta y lo dejo, ¿sí? Pero entonces, ¿qué sucede? Y esta igualdad que yo me adelanté y escribí aquí, ella entra y aparece como el núcleo perdón, el truco del kernel. Pero ese, o mal conocido pues como núcleo, como el truco del kernel, ¿sí? Pero esto no es más pues que el teorema de Mercer, ¿sí? Porque el teorema de Mercer me dice, ¿por qué truco, no? ¿Por qué truco del kernel? Porque lo que me dice es que yo no necesito conocer exactamente estas imágenes, ¿sí? Para yo obtener cuál es mi kernel óptimo, ¿sí? Entonces, justamente eso es lo que me dice el teorema de Mercer, que yo consigo encontrar un kernel, ¿sí? Que él haga bien el trabajo en términos de esos phi, que los phi ya vimos pues que van a ser las autofunciones asociadas a un operador integrable. ¿Listo? Entonces, sin yo conocer esas imágenes de cada elemento aquí a través de la phi, ¿sí? Entonces, pues, la pregunta sería, ahí ya, ¿cuál sería un kernel que es buen clasificador? ¿Sí? Sin conocer los phi, pero sí el K. ¿Ok? Y pues el teorema de Mercer justamente pues lo que me permite es caracterizar ese núcleo a partir de los phi. ¿Listo? Entonces aquí el núcleo es donde va a ser el trabajo pesado. Entonces, por ejemplo, hay un núcleo que es muy conocido, que es el kernel gaussiano, ¿verdad? Que él es bueno para clasificación de datos porque me deja más o menos, tiene más o menos esta carita aquí, ¿no? Entonces él me deja, él me permite justamente hacer esa división de datos, ¿sí? Y bueno, pues
Esto aquí por detrás tiene mucha más teoría. Esto tiene que ver con Machine Learning o aprendizaje de máquinas, ¿sí? Y pues yo creo que nada, era eso que les quería comentar, así solamente como pues para cerrar la clase. No sé si quieren comentar algo, si ya dejamos ahí. Pues Karina, yo creo que ha sido una sesión bastante interesante. Has mencionado teoremas que son joyas del análisis funcional, ¿verdad? Como el teorema de Arcellascoli, el teorema de Hambana. Ahora esta idea de aumentar las dimensiones para intentar encontrar un hiperplano en mayores dimensiones es brillante. Yo creo que es increíble la aplicación que nos has mostrado. Andrés tiene una pregunta. Andrés, ¿puedes mutearte? Te escucho. Ay, mira que en el último comentario, Cari, es Ajá. que ahí vuelve mi duda. Fíjate que este kernel gaussiano viene siendo entonces el kernel de la transformada de Fourier, por ejemplo. Ujú. Y entonces ahí volvió mi pregunta de la transformada de Laplace. Ok. Sí, entonces, ¿qué sucede? Sucede que ese kernel gaussiano, él es un ejemplo clásico de kernel de Mercer. Eso sí, puedo decir que O es sea que cierto. la transformada de Laplace podría ser un kernel de Mercer también, sino que pues Un compactificando el espacio. operador integral de la forma como lo vimos aquí. Ok, ok, bonito. Gracias, Cari. De nada, gracias a ti. Es increíble porque imagínate, desde Univalle, por ejemplo, se ve pues, que hay fuerza en la escuela de análisis funcional. Está Andrés, que también estaba en el seminario de análisis y probabilidad del profesor Restrepo años atrás. Entonces, es increíble. Gracias, Andrés, por las preguntas y por estar activo en el seminario de Cali. Gracias, Duarte, a ti y a Cari también. Listo, tenemos una pregunta al profesor Julio. Profe, ¿se puede desmutear? Creo. Listo. ¿Ahí se escucha? Sí, señor, se escucha. Bueno, muchas gracias eh, por la charla. Eh, no, pues leer un comentario que tiene que ver con lo de Andrés y es sobre el teorema de Mercer en, digamos, más general cuando el dominio no es compacto. ¿Sí? Porque la transformada de Laplace, por ejemplo, el kernel tiene buena caída. Yo supondría que algunas veces me he cruzado con ese teorema, pero no lo he estudiado en detalle. Pero si el kernel tiene buena caída, propiedades de L2 o no sé si hay que agregarle algo más, yo creo que todas esas propiedades se pueden obtener también, porque eso se basa básicamente en la convergencia, viendo los estimativos que hubo en la prueba hoy, asumiendo todo el resto, ¿no? Simétrico, ¿sí? Eh, definido positivo, pero pues no sé, no es una pregunta. Y la transformada de Laplace sería un ejemplo, ¿no? Porque tiene buena caída. El kernel, como es exponencial negativo, en R, ¿no? Ujú. Y en particular la traza es como la integral de una gaussiana, ¿no? Otra vez la gaussiana, por ahí. Es menos s cuadrado, es a la menos x cuadrado, ¿no? Ujú. Bueno, no, la pregunta es sobre el teorema de Mercer cuando no es compacto ¿qué se puede comentar sobre eso? Sí, entonces, bueno, yo ya vi en la literatura que también existe un tipo de generalización de este teorema y es él está trabajando no necesariamente sobre espacios compactos, sino sobre espacios de medida Borel finitos, ¿sí? Que aún yo pueda preservar varios de los cálculos que hicimos hoy, ¿sí? Y pues eso es lo que he visto así en la literatura, que se puede generalizar para ese tipo de espacios métricos. Entonces, la medida de Lebesgue pues es sobre Sx, ¿no? Viene siendo pues un caso particular y por eso todo funciona bien. Pero pues la verdad solamente me restringía Ya. a ese espacio de medida. Ujú. Sí, Pero- sí, yo creo que ahí también para casos no, o sea, no necesariamente
medidas bastante generales, pero más bien la Sí. condición es, la restricción es sobre el kernel, una condición de integrabilidad. Pues es como cuando uno tiene es que cuando uno integra las cosas se regulariza, ¿no? Entonces, una condición de integrabilidad yo creo que es suficiente Ok. Ujú. para obtener ese mismo tipo de resultados, ¿no? Pues, Ok, ok. Ujú. el, pero pues no sé, puede ser que lo que estás trabajando de pronto no es de mucho interés esos casos, pero no sé, entonces, Sí, no, entonces, pues realmente esto aquí ha sido siempre como un interés así bien personal. O sea, lo que yo estoy trabajando actualmente tiene que ver un poco con la primera parte del curso, pero nosotros nos estamos yendo un poquito por el lado ya de número de cobertura de un operador de inmersión. Y es un operador de inmersión dentro también de funciones continuas, de SHK, que se obtiene pues, para un kernel específico, que es un kernel de Weierstrass. Kernel de Weierstrass que resultó siendo un kernel que él es continuo, pero no es diferencial en ningún punto. Entonces ya es un kernel tipo fractal. Y ya nos fuimos, ya no tanto por este lado de Machine Learning, aunque sigue siendo, porque al final uno encuentra de nuevo cosas del estilo, pero ya no fuimos más que todo para estimar números de cobertura de ese operador de inmersión. Entonces, sí, o sea, sí, sí, habría que ver, ¿cierto? Que seguir estudiando, si se puede realizar un poquito más y eso, y dónde viene siendo interesante, ¿no? Usarlo. y de pronto por el interés particular, de pronto es suficiente los casos de medida finita o algo así, sí, pero sí he visto que hay más general, pero es algo, eh, lo que pasa es que he trabajado relacionado con esto, pero en LP, y entonces allí hay que cambiar unas condiciones y no, por ejemplo, ese positivo definido no existe Ujú. cuando uno trabaja en LP, ¿no? Pero hay muchas cosas que son similares. Por eso me he cruzado algo con Mercer, pero no lo he estudiado en sí. Pero muy interesante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor, por la pregunta, por el comentario. Gracias. ¿Hay más preguntas por parte de los participantes? Si desean, pueden desmutear su micrófono y hacer la pregunta. Bueno, si no, yo tengo una, bueno, más, es una observación, Cari. Tú hiciste Ujú. la prueba, que además me encanta esa prueba, pues de que este operador integral con ese kernel, el espacio siendo compacto, el criterio de Arcela-Scully para la compacidad de ese operador, ¿cierto? Es una prueba Sí, hermosa. Entonces, sí. resulta que justo en relación con lo que el profesor Julio mencionó ahora, resulta que el espacio es compacto, tu kernel es continuo, y resulta que ello implica que el kernel entonces es integrable sobre el espacio producto X cruz X, ¿sí? Ujú. Y resulta que cuando eso sucede, uno puede decir más en un espacio de medida. Por ejemplo, si se tiene un operador integral y el kernel es integrable sobre el espacio producto X cruz X, entonces el operador integral asociado es de Hilbert-Schmidt. O sea que Ujú, exactamente. entonces tiene un sistema pues de valores propios cuadrado sumable y entonces pues hay una inclusión, ¿cierto? De ese ideal de operadores de Hilbert-Schmidt class con los operadores compactos. Entonces es un argumento como alterno, hablando Ujú. de la integrabilidad del kernel, pero eso solamente es como desde, pues hablando un poco de esa prueba. Eh, por lo demás, las aplicaciones no me lo hubiese imaginado nunca. Es una idea brillante la de aumentar el número de dimensiones, o sea, buscando ese hiperplano. Es una idea muy brillante. Sí, sí, ¿Y sí, sí. has hecho como implementaciones numéricas así? O sea, No, un ejemplo particular de datos o se sabe no, que esas son hasta ahora las... no, hasta ahora no, pero yo estoy en el camino porque Sí, pues el siguiente paso justamente es ese. es ese.
Entonces yo estoy aprendiendo a programar, la verdad. Estoy Sí. estoy en un curso de Python y toda la cuestión porque me he dado cuenta que pues lo necesito para Sí. poder entender mejor cómo funciona este modelado de máquinas y clasificación de datos y todo esto. Bueno, Cari, solo nos queda agradecerte por el minicursillo, estuvo muy claro. Gracias por tu tiempo. Y pues bueno, esperamos tenerte en el futuro en Convimate. Agradecer a los que se conectaron y que estuvieron después del problema con la sala. Entonces, muchas gracias a todos. Por favor, nos vemos a las 2 de la tarde en pues de acuerdo a la programación. Y les recomendamos de antemano a todos quienes van a participar el conversatorio de las 4:30 que tenemos con el profesor Villaveses de la Universidad Nacional. Entonces, muchas gracias y un abrazo para todos. Muchas gracias, muchachos, por asistir.